Versículo 13. Vamos a leer en este momento la palabra del Señor. Esta nos dice así. Comenzamos con el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Oramos. Padre, en este instante estamos acá ante la presencia tuya. Queremos agradecerte por este momento. Padre, te damos gracias. Al estar delante de ti reconocemos, Padre, que tú eres nuestro todo, nuestro creador. Tú eres el sustentador de nuestra vida. Tú eres ese Dios todopoderoso, hacedor de maravillas. Ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todas partes sin tener la más mínima dificultad para él. Sé, Padre, que tú eres el que nos ha dado a nosotros vida y vida en abundancia, el que nos ha hecho a nosotros renacer para una esperanza viva, el que nos ha sacado de las tinieblas a la luz de tu amado Hijo. Sé que tú eres nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestra roca inconmovible de gloria. Reconocemos que tú eres nuestro escudo, nuestro estandarte. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra luz y salvación. El que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Que tú eres ese Dios que alegra la salida de la mañana y de la tarde para nosotros, el que coronas el año con tus bienes, el que siempre nos responde con tremendas cosas de justicia. Por eso, Padre, vivimos agradecidos contigo. Reconocemos que tú, Señor, eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. Vemos que tú nos has creado con ese fin. Su palabra dice: a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Hoy te agradecemos, Padre, por habernos creado con ese propósito tan noble, con ese propósito tan significativo que es que te alabemos día a día. Es lo que tu pueblo, Padre mío, en esta hora ha hecho. Hoy nos disponemos para poder recibir la bendición de tu palabra. Esperamos que esa palabra, que ese espíritu y esa vida, Padre mío, pueda cumplir en esta oportunidad el propósito para el cual ha sido enviada. Tú has dicho que así como la lluvia que desciende del cielo y riega la tierra y no volverá a ti vacía, sino que antes hará lo que tú quieres, que así sería tu palabra. Esperamos que esa palabra cumpla, Padre, el objetivo deseado en la vida de cada uno de los que en esta noche van a tener la oportunidad de poder recibir la palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ahora sí se llega el momento en que hay que compartir la palabra, lo que Dios nos va a hablar. Yo tengo un tema para compartir con todos ustedes hoy. El tema es: ¿para qué Dios nos ha llamado? Nos vamos a plantear, hermanos, esa interrogante hoy. Y desde luego queremos, haciendo uso de las Escrituras, poder responder. Creo que sería una buena reflexión. Yo creo que algo de lo que necesitamos nosotros estar conscientes y plenamente convencidos es para qué Dios nos ha llamado. Que Dios nos ha llamado, hermanos, con un propósito. Al abordar este tema en particular, hermanos, comenzaría por decir de que resulta obvio el poder suponer que Dios, al llamarnos, nos ha llamado con un propósito, ya que Dios se caracteriza por ser el Dios de propósito. Así que a continuación vamos a detallar aquí al menos 4 aspectos del propósito con el que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Aspectos del propósito del llamado de Dios. Pero el tema es: ¿para qué Dios nos ha llamado? Lo que van a tomar nota. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Bien, hermanos, sé que todos nosotros, ya dije, debemos de estar conscientes que nosotros estamos aquí y ese es el resultado del haber obedecido al llamado que el Señor nos hizo. Se cree que Dios, en primer lugar, a nosotros nos ha llamado con varios propósitos, pero esa variedad de aspectos que hay en ese propósito podríamos agruparlo en esas 4 categorías, en esos 4 rubros, y el término es válido, en los cuales en esta ocasión vamos a estar aquí reflexionando. Es bien interesante tomando en cuenta el contenido bíblico que hemos leído, que aquí nos aparece así como de manera resumida, como en forma extractada, ¿verdad? El propósito general con que Dios nos ha llamado y la misión, hermanos, a cumplir. Porque nosotros podemos decir: bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos?
Y en esta noche vamos a tener, al abordar este tema, esa oportunidad de darnos cuenta qué es lo que realmente Dios está esperando de nosotros, ¿verdad? Porque tomando en cuenta el propósito con el que Él nos ha llamado. Así que yo espero que lo que en esta noche vamos a estar compartiendo pueda ser muy valioso para cada uno de los que nos hemos aquí congregado, incluyendo a los amigos, ¿verdad? Si hay amigos acá en medio nuestro. Sí. Acá nosotros tenemos en primer lugar de que Dios nos ha llamado para que estemos con Él. Eso dice los versículos acá, que en esa oportunidad dije que Jesús subió al monte y luego enseguida llamó así a los que Él quiso. Llamó a 12 y vinieron a Él, ¿verdad? Y entonces y dice que para que vinieran a Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Así que en primer lugar, lo que vemos acá, que a los 12 el Señor los llamó con el fin de que pudieran estar con Él. Y ese mismo propósito con el que Dios a nosotros nos ha llamado. Todos sabemos que el ministerio del Señor, del Señor Jesucristo, que tuvo una duración de 3 años y medio aproximadamente acá en esta tierra, a la gente que Él llamó fue precisamente para que estuvieran con Él, ¿verdad? Ellos tuvieron la oportunidad de al menos 3 años y medio andar con Jesús, convertirse en discípulos de Él. En ese discipulado intensivo de parte del Señor, ¿verdad? Que es un intensivo así como dice, ambulante, pero es un discipulado intensivo. Día y noche los discípulos tenían la oportunidad de andar no solamente oyendo, sino viendo lo que el Señor hacía. Sí. Porque eso dice el Evangelio de Lucas, que ahí se menciona que Jesús, hermano, decía cosas, pero también que hacía cosas y decía. Es decir, que Él siempre enseñó con el ejemplo. Y los discípulos tuvieron esa oportunidad, no solamente de oír, sino de ver lo que el Señor hacía. Así es que la intención era que estuviesen con Él. Amén. Y nosotros debemos estar conscientes, hermano, que aquí nosotros, Dios nos ha llamado para que estemos con Él. Amén. Es decir, en una relación plena y permanente. Y esto es bien interesante, hermano. El darnos cuenta que Dios nos ha llamado, no solamente que nosotros, ¿verdad?, estemos relacionados, identificados con una religión. Como la gente que defiende eso, no, pero yo tengo mi religión, ¿verdad? Cuando le invito a aceptar a Cristo, ¿verdad?, a venir al Evangelio de Jesucristo, es la gente, tengo mi religión. Pero el Señor a nadie estaba llamándonos para que pudiera identificarse con la religión, sino para que pudiera tener una comunión personal con Él, que es lo que el Señor estaba inicialmente interesado. Así que a los 12 los llamó para que estuviesen con Él. Eso inicialmente. Y saben, hermano, eso era de suma importancia para ellos, porque realmente la vida cristiana, básicamente y en esencia consiste en una vida de comunión, de relación personal con Jesús. Sí. Esa es la vida cristiana, hermano. En esencia, es comunión con Dios, una comunión plena y permanente. Es decir, una comunión completa y de manera permanente, no así, como diríamos, temporaria, ¿verdad? De la comunión con Dios no tiene que ser una comunión de los 8 días, ¿verdad?, del día domingo. Es una comunión plena y permanente con Él. Eso es bien importante, porque realmente, hermanos, para la efectividad nuestra dentro de la obra del Señor, así como también la productividad nuestra que podamos nosotros desarrollar en la obra del Señor, eso va a depender, en primer lugar, hermanos, de nuestra comunión que nosotros tengamos con Dios, de la relación que nosotros hayamos logrado establecer con Él, ¿verdad? Entre más presencia de Dios hay en nuestra vida, eso nos va a permitir ser más efectivos y, por supuesto, ser más productivos. De eso va a depender la efectividad nuestra, hermano, en el desempeño como discípulos, como siervos del Señor, en la comunión que nosotros mantengamos con Él. Así es de que esto hace bien interesante esta situación, que primero el Señor nos llama a que estemos con Él, en una comunión al estilo de la iglesia del primer siglo. Fíjense que la Biblia dice con respecto, bueno, nosotros siempre quedamos sorprendidos con esa vida de comunión de la iglesia del primer siglo, o la iglesia apostólica, porque parece ser que esta gente entendió, hermanos, perfectamente bien, de manera puntual, de manera cabal, que Dios los había llamado a una vida de comunión. Ya muchos de ellos la habían iniciado con Jesús, pero luego enseguida, una vez que el Señor los ascendió a los cielos, ellos continuaron con ese estilo de vida, esa vida de comunión, hermano. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí. Miren el resultado, lo que produce realmente esa vida de comunión, ¿verdad? Que dice que el Señor añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. Es decir, el Señor premiaba esa vida de comunión de la iglesia, ¿verdad? En la que la iglesia se esforzaba por mantener. Al punto que todos los días se estaba agregando gente, hermanos, a la iglesia. Y ese es sumamente importante, ¿verdad? Hay que en la iglesia todos los días había conversión, había gente nueva que llegaba. No importaba, bueno, de ir todos los días. En El Salvador hay un dicho que dicen que los días lunes ni las gallinas ponen, pero ahí con la iglesia era diferente. ¡Aleluya! Cualquier día que fueran, hermano. Sí. Podía ser domingo, podía ser lunes, para ayer igual. ¡Gloria a Dios! Estaba agregándose gente, ¿verdad? A la iglesia. Sí. Porque eso es bien importante. Así es de que, y nos dice también siempre en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, que todos los que habían creído estaban juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la adoración. Estos pasajes siguen, hermanos, realmente fortaleciendo y enfatizando el hecho de esa vida de comunión de parte de la iglesia, que era bien importante, de la que dije. Ellos habían entendido perfectamente bien que la vida cristiana no era otra cosa sino eso, era una vida de comunión con Dios y con los hermanos, Sí. ¿verdad? Que representaban el cuerpo de Jesucristo en este caso. Sí. Dice la Biblia que el Señor dice a una iglesia, que era la iglesia de la Odisea, que a ellos lo que les estaba faltando en un momento dado era esa vida de comunión con Él. Apocalipsis 3:20. Dice el Señor a una iglesia, le dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Este es un versículo que generalmente lo aplicamos a los amigos, ¿verdad? Para hacerle la invitación a venir al Señor, y está bien. Pero si nosotros tomamos bien en cuenta lo del pasaje en la situación en la que se da, vean las circunstancias en medio de las cuales se menciona esto, nos vamos a dar cuenta que era la iglesia de la Odisea que el Señor le estaba diciendo eso, ¿verdad? Que necesitaban eso, esa vía de comunión con Él. Y por eso les dice aquí, yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. A la iglesia le estaba haciendo falta esa vía de comunión, le estaba haciendo falta ese elemento que es tan importantísimo dentro de la vida cristiana. Y el Señor le estaba llamando realmente a recobrar eso. Porque, bueno, esta era una iglesia, pero muchos de ellos, a raíz del descuido, que es lo más probable, tenían al Señor fuera de sus vidas, ¿verdad? Y entonces le estaba haciendo falta esa comunión con Él, y el Señor le está llamando a retomar eso, ¿verdad? Esa vía de comunión, que es tan importantísima. Comunión con Dios era lo que el rey David mayormente él anhelaba. Sí. En el libro de los Salmos encontramos unas declaraciones del rey David donde se deja entrever de manera clara que este hombre lo que más anhelaba en la vida era esa comunión con Dios. Vio lo que dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para poder inquirir en su templo. Wow. Miren, este hombre, hermano, miren lo que mayormente anhelaba. El rey David, un hombre lleno de múltiples ocupaciones y todo, y tantas cosas que podían traerle a él satisfacción personal. Sin embargo, él lo que mayormente estaba anhelando, por lo que abogaba y lo que se había convertido hasta en motivo de oración para él, era pidiéndole a Dios que le permitiese eso, ¿verdad? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Él había orado por eso, pero también dijo que a eso iba a aplicar su vida. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para poder contemplar la hermosura del Señor y poder inquirir en su templo. En el Salmo 119, él dice, 7 veces al día te alabo a causa de tu justo juicio. ¿Cómo alguien, hermano, una persona, imagínate, resulta bien difícil hasta de creerlo el hecho de que un rey tenga tiempo para poder alabar a Dios, hermano, 7 veces al día? Wow. Y él mismo dice en el Salmo 119, a medianoche me levanto para alabarte a causa de tu justo juicio. Wow. Muchos de nosotros, hermano, a medianoche ni para tomar agua no nos levantamos, ¿verdad? Que batemos con la garganta seca. David lo hacía, hermano, para poder alabar a Dios. A medianoche me levanto para alabarte a causa de tu justo juicio. Wow.
Y él ha dicho en otra parte que 7 veces al día alababa a Dios, hermano. Así es de que esto es bien significativo. El Salmo 122, 1 al 2 nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sí. A diferencia de mucha gente hoy en el pleno siglo XXI, que al invitarlo a la casa del Señor, unos hermanos hasta de molesta. En El Salvador sucede eso, hermana, vamos a ir al culto. Ay, hermanita, usted como tiene todo el tiempo del mundo es para ir a la iglesia, solo al culto, dice. La quisiera agarrar así como me toca a mí, que hermanos están ocupados, que no tienen tiempo ni para ir a la casa del Señor, ni para ir a la iglesia. Pero David dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el Salmo 84, del 1 en adelante, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún en el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, y porque estos perpetuamente te alabarán. Es el versículo 4 del Salmo 84. Y miren qué significativo siempre lo del Salmo 84, versículo 10. David decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Sí. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Estamos viendo, hermanos, aquí realmente el anhelo de ese rey, su mayor anhelo, ¿verdad? Que era esa vida de comunión que él deseaba. Pero del Salmo 42 no se queda atrás. Versículo 1 al 2, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, es de importancia, hermano, el hecho de que nosotros nos aseguremos de que realmente, hermano, esa hambre y esa sed de Dios pueda estar activa y latente en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese apetito por las cosas espirituales, por lo de Dios, por aquello que tiene carácter eterno, eso puede estar allí, ¿no?, latente en nuestra vida. Es importante asegurarnos. Y creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros el asegurarnos de eso. Que el hambre y la sed de Dios no se nos quiten, no se nos aparten, ¿verdad? Porque David decía, mi alma tiene sed de Dios. Cada uno de nosotros podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y el alma de qué tiene sed? Porque es bien importante, hermano, el asegurarnos de ello. Así es que Dios nos ha llamado, hermano, en primer lugar, para que estemos con Él. Y esto es bien interesante. Es para que estemos con Él. ¿Y saben cuál es la ventaja, hermano, de realmente estar con el Señor? Que cuando nosotros estamos con Él, Él también va a estar con nosotros. Sí, amén. Hay personas que algunas veces aparecen argumentando, no, dice, si Dios está conmigo. Pero al hacerle la pregunta, ¿pero usted está con Él? No, eso no. Yo una vez le estaba a un muchacho evangelizando de todo, ¿verdad? Y entonces me dice él, no, pero miren, me dice, miren pastor, yo estoy seguro que Dios está conmigo. Él me guarda y todo lo demás. Pues dile, tú estás consciente que Dios está contigo, pero tú estás con Él. Eso no. Pues es honesto el muchacho, dice que eso no. Entonces, Dios nos llama, hermano, a que estemos con Él. Cuando nosotros aceptamos ese reto, ese desafío, nos determinamos ahí a estar con Dios, entonces Dios va a estar con nosotros. Así es. Y es de asegurarnos que allí sí nos va a ir bien. Porque usted podía tener todo el mundo en contra suya. Sí. Todo el mundo puede haberle dado la espalda, pero Dios está con usted. ¡Aleluya! Usted va a salir adelante, ¿verdad? Y eso está demostrado. Ustedes saben que en el caso de José, el hijo de Jacob, José parece ser que desde sus primeros años como que él no le salían bien las cosas. Como que había problemas, que siempre experimentaba el rechazo de la gente, como que una persona, como que había en él eso de la antipatía, como que no caía bien con la gente, ustedes saben, con sus hermanos. Pero comenzaron a sentir envidia con él, enseguida esa envidia transformó en odio, y luego enseguida hasta que llegó el momento en que la intención de sus hermanos fue matarlo, deshacerse de él. Y parece ser que a José las cosas no le salían. Y ahí iba, ¿verdad? Ustedes saben todos los contratiempos y todo. Pero ¿sabe qué es la Biblia? Que Jehová estaba con el muchacho. ¡Gloria a Dios! Sí, que Jehová estaba con el muchacho. Sí. Por eso cuando sus hermanos lo vendieron, aquellos mercaderes, los madianitas, aquellos que lo llevaron y fue a parar en Egipto. Miren, fue a parar de una buena familia, ¿verdad? Potifar lo compró y ese hombre era un empleado de gobierno. Sí. Potifar. Y de que luego Potifar lo convirtió en el criado principal de su casa, ¿verdad? Él decidía ahí lo que él hacía. Luego ustedes saben lo que pasó en la casa de Potifar, luego él fue a parar a la cárcel.
Pero en la cárcel, que el carcelero, la persona encargada ahí, vio que ese muchacho había algo especial en él. Y luego lo puso a cargo de todos los presos. Al final, de ahí en la cárcel, le hacía lo que José decía. ¿Verdad? Porque es la Biblia que Jehová estaba con él. Amén. Todo el mundo parecía que estaba en contra de José, pero Jehová estaba a favor de José. Así es. Y hermano, ese es bien importantísimo. Sí. ¿Verdad? De lo que no podemos darnos el lujo es estar en contra de Dios, porque Dios va a estar en problemas. ¿Verdad? A Dios lo necesitamos y lo vamos a necesitar. Siempre lo hemos necesitado y siempre lo vamos a necesitar en cada momento, a cada instante, a cada paso, en cada circunstancia de nuestra vida. Sí. Es que no podemos darle la espalda a Dios, no podemos negarlo, no podemos, hermano, nosotros negarnos y darle la espalda y rechazarlo al Señor y no aceptar lo que Él nos invita. Él quiere que estemos con Él. Él nos ha llamado para eso. Sí. No podemos ser indiferentes a eso. Debemos de estar conscientes que Dios nos ha llamado para que estemos con Él. Amén. Y ustedes han hecho muy bien en haber hecho el esfuerzo de estar aquí esta noche. Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Aquí es donde el Señor nos quiere que estemos. Amén. Porque aquí es donde el Señor quiere bendecirnos. Aleluya. ¿Verdad? Aquí es donde Dios se manifiesta acá en medio de su pueblo. Dios que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí va a estar Él. Puede estar seguro que el Señor está aquí con nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, José, como era alguien, hermano, que ese detalle no lo descuidaba. Ese era un detalle del cual él vivía pendiente siempre, esa comunión con su Dios, con ese Dios que creó el cielo y la tierra. Por eso, hermano, es que después de estar en la cárcel, de ahí ese hombre salió para convertirse prácticamente en el señor de Egipto. Ustedes saben. Y en Egipto llegó el momento cuando le interpretó los sueños al faraón. Le dijo, no, aquí lo que debe hacer Faraón es encontrar un hombre inteligente, un hombre sabio, para que se encargue de esta situación. ¿Y a dónde dijo el Faraón? Vamos a encontrar otro más inteligente que tú, es el que habita el espíritu de los dioses en él. Y entonces a él lo nombró el Señor de Egipto. Solamente yo seré el mayor que tú en el trono. Pero al final no era así, porque la verdad es que en Egipto ahí durante aquellos 7 años de la abundancia y los otros 7 años de escasez, estamos hablando de 14 y más años. En Egipto se hacía lo que José decía. ¿Verdad? El faraón solamente era el bulto, pero ahí lo que realmente quien decidía que era que decía, lo que no se hacía era José, el mismo le dijo. Sin tu palabra nadie moverá un pie ni una mano. Alguien parece que en una ocasión se equivocó y se fue a meter a la oficina del faraón y le dijo, mira que aquí que estoy allá. No le des esa cosa con José, vayan allá con él. Sí. Así que por eso, el faraón sobre el bulto, realmente el mero en funciones ahí era José. Entonces, hermano, eso es. Cuando nosotros realmente hemos decidido estar con Dios y que Él esté con nosotros, entonces tenemos garantizado todo, porque Dios es el que nos garantiza todo. Así es. A nosotros nos conviene estar con Él. Amén. Nos conviene, y parece que el Señor nos ha llamado. Está demostrado que con Él lo podemos todo, pero sin Él nada podemos hacer. ¿Verdad? Pablo decía, todo lo puedo. No se limitaba a llegar hasta allí, ni tampoco él decía que era porque realmente era súper inteligente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo en todo momento permaneció consciente, hermano, que su competencia estaba en Dios, que la fuente de su competencia era Dios. Por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros debemos de saber eso. Así es que Dios nos ha llamado para que estemos con Él. Amén. Eso es lo que nos va a garantizar, hermano, es lo que nos garantiza todo. Que nosotros estemos con Él y que Él esté con nosotros. Sí. Es lo que va a garantizar una vida exitosa acá en esta vida terrenal y en la vida futura también, hermano. Para nosotros y los nuestros, es decir, para nuestra familia. ¿Verdad? Es de importancia el hecho que nosotros le prestemos atención a esto, que Dios nos ha llamado para que estemos con Él. La pregunta planteada esta noche es ¿para qué Dios nos ha llamado? Primero es para que estemos con Él. No nos debe interesar, hermano, realmente la indiferencia y la apatía de la gente hoy día. Porque hoy día, hermanos, hay tanta gente que realmente las cosas de Dios no le interesan. Viven interesados en todo, pero menos en lo de Dios. Wow. Y eso algunas veces nos deja, hermanos, de lado, ¿verdad? Algunas personas dentro de la iglesia que también son así. Yo estoy seguro que aquí no sucede eso porque yo admiro a la gente aquí en Estados Unidos que cómo se esfuerzan. Algunos están con 2 trabajos, pero siempre encuentran el tiempo para estar en la iglesia. Sí. A algunos les queda lejos, tienen que manejar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para llegar a la iglesia, pero no subestimar ese esfuerzo que tienen que hacer.
Porque sí podemos estar bien conscientes, hermano, que miren, la recompensa siempre va a ser mayor que el sacrificio cuando realmente eso está relacionado con Dios. Porque Dios es fiel, ¿verdad? Cualquier esfuerzo y sacrificio siempre va a ser menos que la recompensa que vamos a tener. Pero es que vale la pena, hermano. Para Dios hay que esforzarlo, ¿verdad? Pero muchas veces en El Salvador tenemos el problema, hermano, que hay gente que vive a 50 metros del templo y así no llegan. Nosotros hoy en la temporada del verano, 2 cultos, hermano, el día de semana, 2 cultos los martes, 2 cultos el jueves, 2 cultos el sábado en diferentes horarios. Uno a las 3 de la tarde y otro a las 7 de la noche. Para que el que no pudiera estar a las 3 de la tarde, pudiera estar el de la noche. 2 servicios de culto, hermano. Pero el asunto es que algunos no llegan ni al culto de las 3, ni tuvieron tiempo para llegar al de las 7 de la noche, hermano. Y viviendo a 50 metros del templo. Yo digo que algo así ya no tiene nombre. Bueno, no sé cómo podíamos llamarle algo así, pero una diferencia tremenda. Y menciono esto porque realmente, miren, el asunto es que nosotros personalmente necesitamos a Dios. Ya dije, a cada paso que demos y en todo momento y circunstancias de nuestra vida y la vida de nuestra familia, lo vamos a necesitar a eso. Por eso, el que los demás sean diferentes, es a usted que lo tenga sin cuidado. Sí. Porque realmente ese asunto es bien personal. Amén. Es bien personal. Sí. ¿Verdad? Yo le dije, no, hermano, si usted solo iglesia dice, no, pues es que así es. Amén. Es que la vida cristiana es una vida de comunión, hermano. Amén. En esencia es una vida de comunión, no es otra cosa. Sí. Una comunión plena y permanente. Dije, no, allá, ¿verdad? Cuando hay lugar. No hay gente que solamente no tiene otra cosa que hacer en su casa, ¿verdad? Dice, vamos a ir a la iglesia de todas maneras. Hoy tenemos tiempo, no hay otra cosa que hacer. Algunos solo cuando no trabajan y quieren, hay que ir a la iglesia de todas maneras, dicen, no puedo trabajar ahora. Significa que ya he podido trabajar, no llega. Pasemos, hermanos, a ver el otro aspecto del llamado de Dios. Ya vimos que lo primero es que Dios nos llama a que estemos con Él, en una vida de comunión, ¿verdad? En segundo lugar, para enviarlos a predicar. Este es el otro aspecto, porque es lo que dice el versículo, ¿verdad? Que entonces subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Es lo primero. Y luego, para enviarlos a predicar. Todos sabemos, hermano, que el Señor Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra acá, Él personalmente se encargó en llevar la buena nueva, las buenas noticias de salvación a la gente. En algunos lugares, ciudades donde Él llegó, la gente quiso retenerlo para poder luego enseguida rodearlo de atenciones y cuidado. Pero el Señor rehusó eso. Él dijo que había en otros lugares donde también tenía que ir a predicar. Él lo hizo personalmente, pero luego enseguida preparó a 12 hombres. Lo cual veo que en un determinado momento, después de haberlos capacitado y haberles dado autoridad, los envió de 2 en 2 a predicar. Y más tarde había preparado a 70. El número de discípulos se había multiplicado, eran 70. También de la misma manera los envió de 2 en 2. Esos 70 regresaron gozosos, felices, llenos de gozo, porque veo que hasta los demonios se les sujetaban el nombre del Señor. Y habían ido a hacer derroches en el reino de las tinieblas. Y vinieron reportándole al Señor todos los logros, ¿verdad?, que habían tenido en la misión que habían ido a cumplir. El Señor les dijo algo, miren, no se alegren tanto de que los demonios les sujetan en mi nombre, más bien gócense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la ley. Eso es bien importante, ¿no? Es lo que nos garantiza el nivel de comunión, ¿verdad?, y de relación que nosotros tengamos con el Señor, porque Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que a esos 2 hermanos, el Señor, aparte de llamarlos para que estuviesen con Él, también los llamó con Él objeto de que ellos se encargaran de predicar, que una vez que el Señor ascendiera a los cielos, ellos pudieran darle continuidad a ese ministerio, ¿verdad? Y así sucesivamente ha ido, ¿no? El Señor ascendió a los cielos, quedó la iglesia, ¿verdad? Luego enseguida el Señor ha ido levantando otras generaciones de creyentes y hasta llegar al siglo que nosotros estamos. Hoy día, ¿no?, el instrumento con el que Dios cuenta en esta tierra para llevar a cabo su obra, que es la proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, hermano, somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros la gente responsable, la gente asignada por Dios. Es la gente con la que Dios cuenta. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer a través de nosotros, utilizándolo como medio. Eso está claro, hermano, que realmente, mire, cuando algo se produce en la iglesia es porque realmente Dios ha utilizado a alguien para poder hacer aquello. De lo contrario, no sucediera nada. Cuando alguien se convierte, alguno de los hermanos o las hermanas tuvo mucho que ver en esa conversión.
Sí. Dios usó a alguien, porque siempre Dios lo va a utilizar como medio, hermano, para llevar a cabo su obra. Así es que esto de predicar el Evangelio es competencia nuestra. Dice la Biblia que Jesús dijo a Pedro y a Andrés su hermano: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Wow. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 19. Ahora, usted y yo hemos sido enviados a predicar. Marcos 16, 15 y 16, Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28, 18. Dice la Biblia que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce, hermano, lo que se conoce en nuestro medio como el mandato de la gran comisión. Sí. Y ese, cada uno de nosotros somos responsables, hermano, de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio no es algo exclusivo de los pastores, de los evangelistas o misioneros o gente con cargos importantes dentro de la iglesia. No es algo exclusivo, es de todo lo que el Señor ha llamado. Tenemos la responsabilidad, hermano, de predicar el Evangelio, ¿verdad? De anunciar las buenas nuevas de salvación. La predicación es un ministerio, ¿no?, de amplia proyección. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Sí. Nosotros dicen que somos embajadores, hermanos, en nombre de Cristo. Wow. No dice que fuimos Somos. allá en un pasado, o que seremos No. en un futuro lejano. Dice que somos. Amén. Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Verdad? Y la misión nuestra, hermano, es procurar, Sí. ¿verdad?, el lograr que los hombres se reconcilien con Dios. Para eso estamos puestos. Esa es la misión, Sí. ¿verdad?, que hay que cumplir. Así que esa responsabilidad de predicar el Evangelio, hermano, recae sobre cada uno de nosotros. Nosotros somos los responsables de ello. Porque es la Biblia que cómo la gente va a creer en aquel del cual van a oír. ¿Cómo va a creer en aquel del que nunca han escuchado? Así que, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Jesús dijo, hablando acerca de esto: si yo no hubiese venido y no les hubiera hablado, les dijo a las multitudes, ustedes no tendrían pecado. Pero ahora, después de todo lo que el Señor había hecho, de cómo le había predicado la palabra y los milagros, las señales y todo, ahora no tienen excusas por su pecado. Así que, hermanos, estamos puestos para la predicación del Evangelio. Dios nos ha llamado para eso. La obra suprema de la iglesia es predicar el Evangelio. Y eso mismo tiene que ver con cada uno de nosotros en particular. Miren, hermanos, yo me he convencido últimamente que para poder anunciar el Evangelio a las personas, a veces no es necesario tanto esfuerzo. No es necesario tener a alguien sentado toda una hora, hasta cansarlo, hasta aburrirlo, que termine cansado. Sino que algunas veces, algunas frases que se digan pueden ser suficientes para poder impactar la vida de alguien. Yo les podía decir así ligero la forma, hermano, como yo fui desafiado a aceptar a Cristo. Bien, yo tenía como un año de estar escuchando. Una sola vez había ido a un culto, que ahí pude haber aceptado, pero el asunto fue que me aconsejaron mal, me dijeron, bueno, vos como es primera vez que estás en un culto, ahí te van a hacer la invitación. Cuando te digan que quieres aceptar a Cristo, decirles que vas a seguir viniendo acá. Y yo me creo de ese cuento, y yo creo que el Señor a mí me había impulsado a que fuera a aceptar esa noche. Y un hermano le dijo, Alguien de los hermanos en el camino me fue diciendo eso. Y a la hora de la invitación yo salgo con eso, que iba a seguir escuchando. ¿Sabe qué pasó? No volví a sentir ese impulso, hermano, de ir a un culto. Yo estaba convencido que el Evangelio es la verdad. Y en el patio de mi casa, ahí de mis papás, llegaban a hacer los cultos de noche. Yo me quedaba escuchando adentro, porque no me atrevía a salir, porque si me iban a invitar a aceptar a Cristo, yo sabía que no podía decir que no, porque yo estaba convencido. Lo que necesitaba es que me convirtiera, convencido ya estaba. Pero la cosa es que de un año de estar así, yo llego, porque a mí me gustaba mucho el fútbol, llego de un domingo en la tarde ahí en calzonete y con los tacos y todo, y luego me alcanza a ver el pastor y digo, bueno, digo, aquí está sucediendo una cosa, ¿no? Aquí las almas están pidiendo aceptar a Cristo. Habían aceptado 2 personas ese servicio de esa tarde, del día domingo. Solo don Jorgito no quiere, refiriéndose a mí. Mire, cuando yo oí eso, ¿no?, de parte del pastor, que dijo que solo yo no quería, fíjate que yo decidí que iba a aceptar a Cristo. No lo dije así verbalmente, pero en mi corazón decidí que iba a aceptar a Cristo. Y luego se me acerca la esposa de un primo mío y me dice, mire,
Jorgito me dijo, lo invitamos a un culto que vamos a tener el martes. Eso era un domingo en la noche. Un culto vamos a tener el martes en mi casa. Voy a irles a ese culto. Pues allá lo esperamos, ¿no? Y mi tío, que era un señor bien listo, oyó que yo iba a ir a ese culto. Temprano lo tenía ahí en mi casa y me dijo, vamos a ir al culto. Sí, tío, le vamos a ir. Vámonos. Y nos fuimos. Predicó el pastor y dijo, bueno, aquí tenemos a un Jorgito, no sé si esta tarde no va a ser decisión por el Señor. Sí, le dije, yo a eso he venido. Yo en un domingo decidí que iba a aceptar a Cristo, pero fíjese que el asunto fue la frase, lo que dijo el pastor en el momento. Y eso me hizo, hermano, decidirme. Así que, algunas veces frasecitas así que podemos decirle a alguien, mira, fulano, ¿y cuándo vamos a ir a la iglesia? ¿Cuándo va a aceptar a Cristo? ¿Cuándo nos va a acompañar a la iglesia? Eso siempre debemos de vivir, hermano, diciendo, Dios nos cuesta. O decirle a alguien rápido, mire, mi amigo Jesucristo lo ama. Él quiere perdonarlo y salvarlo a cambio de que usted se arrepienta. Usted le dijo eso a alguien. Y mire, y esa palabra me puede ir resonando de amigo, ¿verdad? Sí. Dios lo va a recordar con facilidad. Sí. Y usted le dijo que Cristo lo ama y que lo quiere perdonar y salvar a cambio que se arrepienta. Ese amigo enseguida, hermano, después de lo que me dijo esta persona, que Cristo me ama, que Él quiere perdonarme y salvarme, pero a cambio que me arrepienta. Yo le puedo decir, bien, usted necesita, pero ni un minuto, hermano, para decirle eso a alguien. A su vecino siempre, mire vecino, y cuando me a la iglesia. O la gente que tenemos en la casa que no son evangélicos, igual, hermano, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? A su hijo, sobrino, lo que sea. Él le va a decir, no, a ratito, tío, a ratito, hermano, y es su hermano. Pero va a insistir tanto que va a haber el momento en que usted lo va a arrancar, que venga para acá. Va a haber el momento que le va a decir, hoy voy a ir contigo a la iglesia. Y ahí viene, hermano. El asunto es que nosotros tenemos que vivir siempre dando testimonio. Porque el Señor parece que nos ha llamado, hermano, para que prediquemos el Evangelio. Nosotros no podemos estar esperando que otros hagan esto, que realmente es nuestra responsabilidad. Amén. Sí, Es competencia nuestra, una responsabilidad que recarga sobre las espaldas de cada uno de nosotros. Wow. Tenemos que vivir dándole testimonio a la gente. Así de que, porque para esto es que el Señor nos ha llamado. No hay nada, hermano. Bien, nosotros no podíamos darnos por satisfechos, hermano, si no estamos predicando el Evangelio y estamos ganando almas para el Señor. La Biblia dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Eso dice Proverbios 11:30. Ahí que no podemos darnos por satisfechos y no estamos, hermanos, realmente contribuyendo al engrandecimiento del reino. Sí. Que la gente se convierta, que la gente venga. Tenemos que trabajar en eso. Así es. Y así rápido les cuento algo. Fíjense que estos años atrás nosotros, por algunas situaciones que se habían dado en la comunidad donde vivimos, miren, no podíamos, no agarrábamos nada. Nada de los días domingos y solo los hermanos. Todo el grupo de gente de la iglesia, ni un amigo. Mire, para este año, nosotros ya como 3 años atrás habíamos establecido la torre de oración, donde la mayoría de la gente se comprometió 1 hora de todos los días de estar intercediendo, o sea, como 3 años. Lo habíamos dejado así, que no, sin darle seguimiento a eso. Y mire, yo sentí, dije, ¿qué es lo que está pasando acá? Y yo vení orando y pidiendo al Señor qué es lo que estaba sucediendo. La iglesia no crecía, porque la iglesia no llegaba a los amigos. Y un día domingo me da por decir, mire hermano, levánteme la mano, le dije yo, todos los que estamos activos en la torre de oración, mire de toda la iglesia, unos 4 había. Yo aquí está el problema. Por razón, pero la gente no viene, los amigos nos han alejado. Y mire, a partir de ahí, hermano, dije que eso lo íbamos a retomar. Y dijo a toda la gente a comprometerse, hermano, a orar. Hoy que me vine para acá como 4 semanas antes, que ya habíamos estado todos estos meses atrás trabajando, intercediendo en oración, unos que oraban en el día, otros por la noche, pero la cosa es que todos se iban comprometidos con 1 hora de oración y la lista de peticiones, la que incluía la conversión de la radio. Como 4 semanas antes de que yo me viniera para acá, nos propusimos a visitar todas las familias de la colonia donde nosotros vivimos y un cantón vecino. Cantidad de familias. Y comenzamos a vamos encontrando con que la gente bien receptiva. Algunos que comenzamos a compartir y todo, gente que se había alejado de la iglesia, que no estaba reuniendo. Oren por mí, yo me voy a reconciliar con el Señor. Oren por mí, que yo nunca he acercado a Cristo, pero hoy lo voy a hacer. Y empezamos a
a ganar gente, hermano. Mire, de al final hasta el director del centro escolar de ahí del cantón. La señora de él tenía como 2 años estar con nosotros, pero él no había forma de hacerlo que llegara. A él le gustaba que le hablaran, pero ya al invitarlo a aceptar a Cristo, salía con cualquier cosa. No, hombre, hoy en esta se fue. Mira, cuando yo me vine, digamos, 33 personas nuevas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiere que, aparte de la torre de relación que la retomamos, le dije, miren hermano, estos primeros 3 meses de este año quiero que trabajemos y le pidamos al Señor por 15 personas nuevas. Y es que, como habíamos estado 15 personas en 3 meses, para nosotros es una gran ganancia, un gran logro. Y miren, después de los 3 meses, ya en el último domingo de marzo, que presentamos a toda esa gente nueva, hicimos una presentación pública de ellos, no lo dieron 15, eran 22 los que habíamos ganado, 22 personas. Y hoy para venirme para acá, ya habíamos iniciado el segundo trimestre, ¿verdad? Que seguimos así buscando a la gente, yendo donde ellos y todo, ya llevábamos 11. Y hoy después mi esposa ve que hay 3 personas más que han llegado. Así que 11 más 3 son 14, está haciendo falta solo uno para los 15 del segundo trimestre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Había que hermano, una iglesia que evangeliza, una iglesia que crece, que gana alma. Pero tenemos que ponerle ganas, como dice, ponerle alma y corazón a esto, que dar testimonio. Y en lugar de estar hablando de la gente, hablemos de Dios. Amén. Y de su plan de salvación. Sí, porque alguna vez es el problema, hermano, nosotros somos hablantines, pero a veces el Señor nos hablamos mal de todo el mundo, pero no del Señor, y ellos no logramos nada. Pero si hablamos del Señor es distinta la cosa. Y practiquemos eso, hermano. A la gente siempre no nos cansemos. ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia? Vean si alguien que usted lo conoce. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo nos va a acompañar? ¿Cuándo va a decidir por el Señor? Y yo le aseguro, todavía hermano, cómo eso produce resultados. El asunto, hermano, una palabra que sale de la boca de un justo, olvídalo, tiene que producir efecto, hermano. Es como cuando oramos, mire, cuando alguien ora, algo tiene que suceder, hermano. Si lo hacemos a nivel personal, a nivel familiar o a nivel de iglesia, cuando alguien ora, algo tiene que suceder. ¡Gloria a Dios! En la oración hay poder, ¿verdad? Santiago 5:16. La oración eficaz del justo, esta puede mucho. Así de que Dios nos ha llamado también para que nosotros prediquemos. Pero también el Señor nos ha llamado, tercer lugar, tercer aspecto, y es para sanar enfermedades. Esto es fuertecito, ¿no? Esto no podía hacer nosotros quedar ahí tambaleando, pero la verdad de las cosas que, miren, los responsables, número uno, los responsables directos en sanar a los enfermos, miren, es la iglesia, no es la ciencia médica ni los médicos. Miren, durante los primeros 100 años, hermanos, de la era cristiana, bien que la gente se sanaba a través del ministerio de la sanidad divina. Ese ministerio se considera de la sanidad divina, duró los primeros 100 años, ya después en serio se fue perdiendo a causa de la incredulidad y otros motivos, de otras razones. Pero es bien interesante, hermano, porque miren, en la iglesia del primer siglo, hermano, se ve que la gente se sanaba solamente a través de la oración de fe. No dice la Biblia que a Pedro la gente, hermano, miren, ya en Jerusalén, cuando ya no tenía a quien predicarle ni a quien ministrar, y entonces de las ciudades vecinas es que la gente ahí venía con los enfermos, los ponían a la orilla de la calle para que al menos la sombra de Pedro alcanzara a alguno y esa gente era sanada. En la iglesia del primer siglo, hermano, mire, ahí cualquier cuestión que se diera, esa gente estaba tan llena del poder de Dios que era no era lo que le hacía falta, sino lo que le sobraba. Cualquiera se ofrecía de voluntario para poder ministrar cualquier cuestión que se presentara. Venía un enfermo, cualquiera de ellos oraba por ese enfermo para que se sanara. Cualquiera podía salir al paso y decir, no, déjenmelo a mí, ¿verdad? Permítanme a mí, ¿verdad? Hacer esto. Un endemoniado que haga, cualquiera de los hermanos o las hermanas se hacía cargo. Hoy día en nuestra iglesia, para que un endemoniado queda solo el templo, que nos van todos. Bien que una iglesia sucedió algo feo así, la gente estaba pidiendo que trajeran hasta agua bendita a los hermanos. Dios que trajeran al cura. Los responsables directos y número uno de sanar a los enfermos somos nosotros, la iglesia. Una vez estaba un hermano a la medianoche, tipo 12 para la 1 de la mañana, llamándole al pastor.
pastor, le necesito que venga a orar por mi hijo que está enfermo, tiene un gran dolor. Mira, le digo al pastor, mira hermano, ya vio qué hora es, le digo. Sí, le digo, es verdad que es la medianoche, vos pastor, le digo, tiene que venir. No, le digo al pastor, yo no voy, no. Ore usted, le digo, por él. Ore por su hijo. Pero yo no voy a ir, le digo. No viene pastor, no, le digo. Y entonces, pues sí, le digo, ore usted por él, le digo. Y entonces, bueno, se convenció que el pastor no iba a llegar, se puso él a orar por el hijo. Y la cosa es que el Señor hace la obra y el muchacho se sana. Mire, y otro día ese hermano se levantó temprano y fue a buscar al pastor. ¿Y sabe para qué lo va a buscar? Fue para agradecerle para agradecerle por el hecho de no haber llegado, hermano, de no haber aceptado el ir a orar por su hijo. Mire, pastor, le dijo, bien que yo he tempraneado, pero dale las gracias por no haber ido, le dijo, a orar por mi hijo. Porque mire, no me dio la oportunidad de orar yo por él y darme cuenta que yo tengo el poder también en mí para poder ministrar a los enfermos. Mi hijo de Salmón, y oré por él y Dios hizo la obra. Y mire cómo estaba la cosa. Si nosotros nunca nos atrevemos a ministrar a alguien, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos poder y autoridad de Dios para poder ministrar a las personas enfermas? Hay que hacerlo. Amén. Lo que tenemos que ver es que Dios nos ha dado autoridad. Él no solamente nos manda que sanemos a los enfermos, Él nos ha dado la autoridad ya para que nosotros podamos hacer uso de ella. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren, en Marcos 3:15, que el versículo dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Antes de enviar a sanar a los enfermos, dije que Dios nos ha dado autoridad, hermano. Y nos debemos de saber eso. Lo que Dios nos da es para que lo usemos. No es para que lo tengamos guardadito como los talentos. Lo que Dios nos da es para que lo usemos. Dice la Biblia en primera Pedro 4:10, que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El árbol de mango, los mangos que produce no son para él, ¿verdad? Son para aquellos que lo van a agarrotear, lo van a pelear ahí para bajar los mangos. Ahí también los dones que Dios nos da no es para que andemos haciendo alarde de ellos y a veces también menospreciando a los demás, sino que es para que lo usemos en beneficio de los demás. ¿Verdad? Dice la Biblia en Mateo 10:1 que entonces Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echaran fuera. Para eso dice la Biblia. Es que el Señor les dio autoridad a los 12 sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera. Y tenemos que el responsable directo y número uno de sanar a los enfermos es la iglesia. Mateo 10:8. Y les dijo que cuando Jesús envió a los 12 de 2 en 2 a predicar, les dijo: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, das de gracia. En Lucas capítulo 10, versículos 8 y 9, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed todo lo que os pongan por delante. Carnita asada, sopa de marisco. Les digo, coman todo lo que les pongan por delante, pero sí, sanen a los enfermos que allí hay. Y decirles: se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Aquí está el detalle, hermano. El Señor ha mandado a sanar a los enfermos. En Lucas 10:19 dice: he aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bueno, nosotros estamos convencidos que Dios nos ha dado la autoridad más para poder ministrar a las personas enfermas, que no van a sentir temor. No. Y todavía tiene temor ministrar a alguien, ponerle manos a una persona. Pues trate, hermano, con esa área de su vida, pídele a Dios que le quite eso. Sí. Y que le permita estar consciente y convencido que usted tiene la autoridad de Dios en sus manos para poder ministrar a las personas enfermas. Porque Dios nos ha llamado para eso. Amén. Aparte de que nos ha llamado para que estemos con Él y para que vayamos a predicar, también Él nos ha llamado para que sanemos a los enfermos. Amén. No debo de saber, hermano, que nosotros somos los responsables por la sanidad de la gente. Sí. ¿Verdad? El problema es que ese ministerio de alguna forma, hermano, realmente se ha quedado ahí como rezagado, pero creo que es buen tiempo también para retomarlo. Sí. Yo en mi caso, hermano, yo no tengo ningún problema para poder ministrar miren, en la iglesia una vez nos llegó un caso de una muchacha que había llegado, la familia había llegado de aquí, de aquí de los Estados Unidos,
a sepultar a una pariente de ellos a El Salvador. Y la muchacha no sé qué fue lo que le pasó, pero el asunto es que en el cementerio, ¿no?, quedó muda de repente. Y luego la familia no hallaba qué hacer, si llevarla al hospital, llevarla a un médico o qué, pues. Pero al final andaban varios miembros de la familia, decidieron llevarlo a la iglesia donde nosotros, la muchacha, para que oráramos por ella. Y querían que fuéramos a orar a la calle. Y les dije, no, ya tienen que traerla aquí al templo. Y andaban en vehículo. Entonces entraron con el vehículo, llegaron cerca del templo, nosotros estábamos terminando el culto, mandamos a todos los hermanos. Pero un grupo de gente que yo sé que son personas que tienen fe y todo, que creen en la familia divina, que saben que Dios les ha dado autoridad, les dije que ellos se quedaron, que íbamos a orar por esa muchacha. Y saben qué es lo que pasó, y bueno, la llevaron a ella allí, tuvieron que bajarla chineada, porque realmente ella no reaccionaba y no hablaba. Entonces andaba el esposo de ella, es decir, estamos hablando de una persona bien joven, el esposo también de ella, una persona joven. La bajaron y la llevaron al templo, pusimos una silla y la sentaron. Y vino una de las hermanas y sacaron el aceite, la hermana dijo, a ungirle las manos y luego a ungirla toda ella. Que lo que le estaba ungiendo, aquí vamos a pegar un gran salto de la silla y luego pegó un grito que creo que se oyó toda la colonia, un grito pero horrible, ¿verdad? Que saltó, cayó y salió rodando a quedar en medio del templo. Y ahí la seguimos ministrando ahí. Pero lo que les quiero decir, hermano, que después de que la administramos y todo, que éramos por ella, y ya luego enseguida ya ella reaccionó y todo, y ya le habló la mamá, entonces ella pudo hablar. Y la familia que salió, pero súper agradecida, hermano, porque realmente la familia estaba bien preocupada, que no sabía qué era lo que le pasaba a la muchacha. Y parece que no era una buena cosa, porque el asunto es la reacción que dio de ella al momento de que la ungieron con aceite. Pegó aquel gran grito y luego enseguida cayó y salió rodando, que es horrible. Ahí de que, hermanos, Aleluya. Dios nos ha dado autoridad para poder hacer eso, está demostrado. El asunto es que no estamos haciendo uso de esa autoridad porque no vemos los resultados. Pero tenemos que estar convencidos de eso. Así como en la evangelización, si todavía sentimos pena hablar a la gente, tratemos de estar en nuestra vida y llamar al Señor. Quítame esto. Si es temor, quítame este temor. Amén. Y ahí para que enseguida hermano, mira el que se le cruce por delante, que le hable, ¿verdad? Quien quiera que sea. Y esa oportunidad de que hay de ministrar a la gente enferma, igual, hermano, usted no tenga ningún temor. Porque sabe que usted no va con sus propios recursos, usted va con la autoridad de Dios para poder hacer aquello. Porque Dios no solamente nos manda a hacer las cosas, Él nos da, hermanos, a nosotros las herramientas para poder hacerlo y poder obrar en forma efectiva. El Evangelio no consiste solamente en palabras, eso está demostrado, porque el Evangelio es poder de Dios, hermano. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? También, aparte de ese sería el tercer aspecto, Dios nos ha llamado para sanar a los enfermos. Hay que debemos de saber eso, hermano. Que no nos sorprenda eso, debemos estar bien conscientes todo el tiempo que realmente la gente responsable de ministrar a los enfermos somos nosotros. Y fíjate que es una buena oportunidad, hermanos, para que Dios obre. Porque tanto lo que ministramos debemos siempre dar la oportunidad para que Dios se manifieste, como también cuando nosotros necesitamos ser ministrados, hermanos, tenemos que dar la oportunidad para que Dios obre. Y los milagros, las señales se produzcan. Y aquella gente que no ha sido capaz de creer por la palabra, cree a través de las obras, hermanos. ¿Por qué es que la iglesia del primer siglo creció tanto? Porque cada milagro que se producía, mira la cantidad de gente que ahí venía, hermano. Aleluya. Yo me recuerdo una vez, hermano, bien que una familia grande, solamente había una ancianita que era la abuelita de todos ahí, que era la única que era mujer, y se enferma la anciana. Bien, la enfermedad consistió en que ella no hablaba, no abría los ojos, tenía una temperatura como que dieran brasas las que tenía en su cuerpo, pero terrible aquello. Y nos mandaron a hablar que fuéramos a orar por ella. Mire, cuando llegamos, dijo la familia, me dijeron a mí, me dijeron que si Dios hacía la obra en tu abuelita, todos ellos iban a aceptar, toda la familia. Y oramos por ella. Cuando ella la primera oración, ¿sabes? Abrió los ojos. Dios. Y de enseguida seguimos orando. Llegó el momento, hermanos, en que ella la fiebre que tenía se le fue. Y se dieron cuenta que ya no tenía fiebre. Seguimos orando y más tarde, hermano, ella pudo hablar y se sentó.
Y así en la situación, y pidió que quería comer. Ah, Pues, y nosotros ahí en todo aquello, pero todavía la duda, dijo una hija del hermanito. Pero mire, Jorgito, me fíjate que todos los días, a la 1 de la tarde le entra la fiebre de nuevo. Sí, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a regresar mañana, antes de la 1, le vamos a orar por ella, a ver si es que va. Si regresa, a ver si va a tener chance de poder entrar esa fiebre en ella. Y eso fue lo que hicimos. Antes de la 1 estábamos ahí y dijimos orar por ella. Y ahí nos quedamos esperando que llegara la 1. Llegó la 1, a las 2 de la tarde. Nada de la fiebre del Pablo de la Roma. Y sabe, que hoy dijo a la familia, no dijo, entonces si Dios ha sanado a mi abuela, entonces nosotros hoy vamos a cumplir con él lo que le prometimos que todos vamos a aceptar. Wow. Toda la familia aceptó. gloria a Dios. Así es que mire, de esa forma, así es como la iglesia del primer siglo creció tanto. Sí. A través de los milagros. Está demostrado, hermano, que los milagros convencen al más incrédulo, Sí. ¿verdad? Y eso es necesario que se dé en la iglesia, ¿no? Wow. Los milagros, ¿verdad? Por cada milagro que produce, ahí tiene que venir la gente, porque Nada. está demostrado que convence al más incrédulo. Sí, así es. Pero también hay otro aspecto que es el de echar fuera demonios. Los responsables, hermanos, de echar fuera los demonios de las personas es la iglesia. No son los exorcistas, no es el brujo, no son los chamanes, ni los charlatanes, porque hay algunos de los señores que no son charlatanes. Cualquier cosa que aparece alguien, no, es tu vecina la que te tiene así, ¿verdad? Y empiezan a sacarle dinero. No, yo te voy a curar, esto te va a costar tanto. Y cuestiones por el estilo. Los responsables de echar fuera los demonios de las personas es la iglesia. Necesitamos nosotros convertirnos en verdaderos especialistas para eso, para echar fuera demonios. Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7. Se habla de Felipe. Que Felipe inicialmente, hermano, fue elegido entre los 7 varones para poder servir en algo doméstico, servir la comida ahí en las mesas y todo. Pero ese hombre no se quedó hasta ahí, sino que luego dice que él descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la multitud unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos, dice la Biblia, eran sanados. Así que la gente, hermano, tenía la oportunidad en Samaria no solo de oír el evangelio, sino de ver lo que el evangelio era capaz de hacer en la vida de la gente, hermano. Sí. Eso dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7. Así que aquello produjo un avivamiento tremendo, hermanos, en Samaria. Un solo hombre, Felipe, haciendo todo eso. Así que está demostrado que el evangelio no consiste solo en palabras, sino en demostración de poder. Jesús nos ha dado la autoridad, hermanos, para poder hacer eso. Lucas capítulo 10, versículo 19. Ve aquí que yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así es que, hermanos, a la pregunta planteada, ¿para qué Dios nos ha llamado? La respuesta es esta. 1, para que estemos con Él. 2, para enviarnos a predicar. 3, para sanar enfermedades. Y 4, para echar fuera a los demonios. Sí. Así sin complicaciones. Uno podría decir, pues, ¿y qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Aquí en este fragmento de la Escritura, en este contenido bíblico, hallamos así de manera resumida o sintetizada lo que el Señor espera que nosotros hagamos como iglesia y como creyentes. Sí, amén. Así de que, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes esta palabra. Wow. No sé si en medio nuestro hay amigos, quisiéramos hacerles la invitación. Ya nos dimos cuenta que Dios, hermano, al llamarnos a cada uno de nosotros, lo ha hecho con un propósito.